Hola, ¿qué tal, chicos inteligentes? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido en algunos comentarios, que es cómo analizar acciones. Así que les hablaré de los dos análisis más populares, que es el análisis técnico y el análisis fundamental, y de las plataformas que yo utilizo para realizarlo. Comencemos. Analizar acciones no es una tarea fácil, pero tampoco es una tarea difícil si se tienen las herramientas adecuadas. Hay muchas maneras de realizar este análisis, pero las dos más populares es el análisis técnico y el análisis fundamental. En el caso del análisis técnico, este estudia las variaciones del precio durante un periodo de tiempo para predecir en qué momento es mejor invertir. Se utilizan ciencias matemáticas, estadística y ciencias exactas. Herramientas como gráficos lineales, gráficos de barras, indicadores estadísticos y gráfico de velas japonesas, que es mi favorito. En el caso del análisis fundamental, no se centra en el cuándo, sino en el dónde, ya que analiza de una forma mucho más extensa la compañía para ver si es viable o no. Se centra tanto en factores internos como en factores externos. Por ejemplo, cómo afecta la oferta y demanda, la situación global, algún cambio de gobierno en el país, la presentación de un nuevo producto, etc. Y lo que pretende es encontrar el verdadero valor de la compañía, no solamente orientado al precio, sino lo que puede ofrecer esta compañía en la actualidad y en el futuro. Las herramientas que se utilizan para este análisis son el análisis top-down, bottom-up, los resultados financieros, el balance general y el análisis FODA. Ahora vayamos al artículo sobre este tema para comenzar con este análisis. Vamos a utilizar el artículo para realizar ambos análisis. Primero tenemos el análisis técnico, que ya vimos cuáles son las herramientas que podemos utilizar, pero mi favorita es el gráfico de velas japonesas, ya que nos da mucha más información para realizar el estudio. Aquí tenemos el gráfico y lo primero es explicar cada uno de sus tres componentes. El primero de ellos son las velas. Y existen dos tipos de velas. La primera es la vela negra, que nos dice que el precio de cierre fue menor al precio de apertura. Entonces, la parte más alta de la vela sería la apertura y la parte más baja el cierre. El segundo tipo de velas son las velas blancas, que nos dice lo contrario, que el precio subió. Entonces aquí la parte más baja sería el precio de apertura y la parte más alta el precio de cierre. El último elemento son las líneas, que también son llamadas sombras. Esta nos dice cómo fluctuó el precio durante este periodo. Quiere decir, por ejemplo, en la segunda vela, que el precio mínimo llegó a estar hasta los 11 y el precio máximo alrededor de los 58. Ahora veamos dos puntos que creo que son muy importantes. El primero es que no compremos cuando está en el precio máximo, ya que es probable que después haya una bajada. Si vemos que en este punto ha sido el punto máximo, es mejor que no compremos en ese momento. El segundo punto es lograr leer cuando habrá un cambio de dirección de bajista a altista o viceversa. La forma más sencilla de verlo, y que la mayoría de analistas recomienda, es observar cuando la vela del sentido contrario cubre por completo la vela anterior. Por ejemplo, en este caso vemos que cubre por completo y también cubre parte de la sombra. Esto nos dice que es muy probable que después cambie de sentido altista a sentido bajista. Y aquí vemos en la gráfica que esto termina siendo cierto. ¿Qué páginas podemos utilizar para realizar un análisis técnico? Yo recomiendo utilizar la página de TradingView, ya que al momento de buscar cualquier emisora te arroja muchas gráficas. Entonces tú puedes elegir la gráfica que te sea más sencilla de leer. Vamos con el análisis fundamental. Para el análisis fundamental comenzaremos con el análisis top-down. Este va de lo más global a lo más particular. Aquí podemos ver una gráfica de cómo funciona. Primero debemos estudiar la economía global, después economías locales, sectorial, industria y emisora. En el análisis bottom-up, de abajo hacia arriba, es lo contrario. Este va a ir de lo particular hacia lo general o global. Primero se estudia la emisora, la industria, sectorial, economías locales y finalmente la economía global.
Finalmente tenemos el FODA, que también es muy útil para realizar un análisis. Creo que la mayoría de ustedes lo han visto antes, pero si no saben qué significa o cómo realizarlo, pueden basarse en la siguiente imagen. Yo no lo voy a realizar porque no quiero que se extienda mucho este video. Ahora veamos las plataformas que podemos utilizar para realizar el análisis fundamental. La primera página que vamos a ver es Yahoo Finance. Siempre comienzo el análisis con esta página ya que me gusta mucho cómo muestra la gráfica desde un inicio. Vayamos a la página. Aquí en el buscador vamos a buscar Apple, que será la acción que vamos a estudiar, y vamos a esperar a que cargue la página principal. Va a aparecer la página de esta forma. Este es el precio de cierre del día de hoy. Nos dice que tuvo un rendimiento del 0.51% y nos da más información acerca de esta emisora. Por ejemplo, nos da la capitalización de mercado, el radio precio-beneficio, que también es un punto muy importante, cuánto se prevé que sea la rentabilidad de los dividendos y una gráfica de cómo ha estado fluctuando el precio de esta acción. Podemos buscarlo en distinta temporalidad. Después tenemos la parte de gráfico. Esta gráfica me gusta mucho porque también puedes ver de forma muy amplia cómo ha estado fluctuando la acción, puedes cambiar el tiempo o puedes hacer una comparación con otra empresa. Por ejemplo, aquí podemos comparar con el VOO, que es el ETF de Vanguard que se basa en el índice de S&P 500. Entonces, al momento de seleccionar, va a ser la comparación de ambas gráficas para que veas cuál es la diferencia entre estas dos. Después tenemos la sección de estadísticas, que aquí nos va a aparecer las medidas de valoración, los destacados financieros, cuál ha sido la rentabilidad y otros datos como los dividendos. Posteriormente yo recomiendo entrar a financieros para que aquí puedas comparar cómo han sido sus cifras año con año, ya que es importante que estas aumenten. Por ejemplo, aquí podemos ver en 2018 que fue esto, para 2019 fue esto, que fue menos que en 2018 en los ingresos totales, pero para 2020 aumentó. También podemos ver el coste de ingresos, el beneficio bruto, los ingresos netos, etc. En esta pestaña también puedes entrar a la sección de balance general y al flujo de caja, que también es importante leer. Vamos a la sección de análisis y aquí nos aparecen datos de varios analistas. Por ejemplo, para el 2020 aparece que fueron 29 analistas y me gusta mucho esta parte porque te dice si la recomiendan o no comprar. En este momento Apple está en el número 2, en donde ellos recomiendan comprar esta acción. Entonces puedes considerar también la opinión de estos analistas. Vayamos con la siguiente página. La siguiente página es Morningstar, que es otra página muy buena para realizar este análisis. Entremos. Esta es la página principal. Aquí en busca producto vamos a colocar Apple. Aquí nos vuelve a aparecer el último precio antes de cerrar, cuánto fue el rendimiento de este día, la capitalización. Aquí nos aparecen las cuentas financieras, que entraría a la cuenta de resultados, el balance y el flujo de caja. La industria, cuál es el estilo de acciones y otra información. Aquí en las principales características podemos ver cuál es el precio entre el valor, que ya habíamos visto anteriormente, que es de 32. Cuál es el margen operativo, que tiene un buen margen operativo y un buen margen neto, la deuda sobre los fondos propios y finalmente los dividendos, que en la parte de arriba aparece cuál es el dividendo. Ahora vayamos a otra sección que es rendimiento, ya que en operaciones aparece información que ya podemos ver en esta página. En la parte de rendimiento nos muestra las rentabilidades anuales en estos años, que en el 2020 fue el 76.64%, y las rentabilidades acumuladas y cómo ha ido aumentando la compañía conforme al tiempo. En las cuentas financieras va a aparecer lo que vimos en la primera página, pero de forma más amplia. En principales ratios podemos encontrar los márgenes, el margen bruto, el margen operativo, el margen sobre beneficios antes de impuestos, también los rendimientos, el rendimiento sobre los activos, que se llama ROA. Para que una empresa se considere que tenga un buen ROA tiene que estar por encima del 5%, y aquí podemos ver que está mucho más alto de esto. Y el rendimiento sobre los fondos propios, que se llama ROE. Y en la última parte, que es prospectos, aquí vamos a poder descargar los reportes de esta compañía si queremos leerlos todos.
pero creo que la información que te aparece en esta página es suficiente para tomar la decisión si es buena empresa o no. Regresemos al artículo. La última página es Investing. En esta te va a aparecer mucha información que vimos en las dos páginas anteriores, pero lo que me gusta mucho de esta página es que te separa en dos secciones, la parte fundamental y la técnica. Entonces esto te ayuda mucho cuando comienzas a realizar los análisis. Vayamos rápido a esta página. De la misma forma, en buscar en esta web vamos a buscar Apple y aquí te va a aparecer la información de la empresa. Como comenté, la parte importante es la parte fundamental y técnico. Vamos a hacer clic en la parte fundamental y nos aparece toda esta información de forma mucho más organizada y lo podemos cambiar a forma trimestral o forma anual. Ahora vayamos a la parte técnico, en donde podemos seleccionar el periodo del análisis en el cual requiramos. También aparecen los patrones de velas, que ya vimos anteriormente cómo podemos leerlo y qué significa cada una de estas velas. En este caso solamente se cambió la vela blanca por vela verde y la vela negra por vela roja, pero es lo mismo. Y aquí podemos cambiar cuál es la temporalidad en donde podemos ver el cambio del precio. Al inicio tal vez se te haga un poco complicado leerlo, pero conforme vayas realizando más análisis se te hará mucho más sencillo. Como conclusión de este video, para saber qué análisis es mejor que el otro, ninguno de los dos es mejor que el otro, sino que ambos se complementan para tener una mejor visión de dónde y cuándo invertir. En mi caso, yo no suelo hacer trading. Yo las acciones individuales que compro las compro a largo plazo, pero hay personas que sí suelen realizarlo y comprar y vender acciones para tener ganancias rápidamente. En el caso de este canal no está enfocado a la bolsa de valores, sino a muchos otros temas más, pero si en tu caso es yo te recomiendo el canal de Firm Finance. Ya he visto varios videos de él y creo que hace los análisis muy bien, y también el canal de Bernardo Marcos, Creciendo Capitales. En este caso solamente he visto 2 videos acerca de ETFs, pero también creo que realiza un análisis muy correcto. Solamente siempre recuerden diversificar sus inversiones. Por ejemplo, si van a destinar cierto porcentaje de su portafolio a la bolsa, también deben diversificar. Por ejemplo, comprar empresas de distintos sectores, comprar algunos ETFs, algunos bonos para disminuir el riesgo. Y es importante que tomemos en consideración consejos o recomendaciones de expertos, pero siempre elijamos en base a un análisis propio, a nuestro portafolio, a nuestro perfil como inversionista y a nuestras metas. Y pues es todo por el video de hoy. Espero que les sea de utilidad para que sepan cuáles son los básicos para realizar el análisis y en qué plataformas pueden realizarlo. Si tienen alguna duda pueden colocarla en los comentarios y yo intentaré responderla. También recuerden suscribirse si aún no lo han hecho. Y pues espero verlos la próxima semana. Un gran saludo a todos.